a lo que nos propone el temario. Es necesario que veamos, maestros, los tipos de preguntas, incidir sobre eso y para tener en cuenta algunos aspectos, les invito por favor a que puedan ver el siguiente gráfico. Tipos de comprensión de lectura está dada por dos aspectos, ¿ya? La memoria cumple un papel muy importante cuando nosotros comenzamos a decodificar textos, cuando hacemos ese proceso de comprensión lectora. A veces los que tenemos bastante, vamos a decir, tenemos esa habilidad de recordar, reconocer, no olvidar fácilmente datos, nombres, hechos, situaciones, pues eso nos va a ayudar mucho ¿a qué? A que esta comprensión lectora se dé también de una forma dinámica, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a los textos, además de tener esa habilidad de retención de datos, ¿no? De recordar, ¿no? De leer en una primera lectura y que los datos que vamos leyendo en esa primera lectura lo recordamos fácilmente o lo retenemos, entonces eso va a ayudar mucho. Pero sin embargo, esto va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros tengamos también esos hábitos del lector. Cuando tenemos el hábito lector, tenemos esta habilidad de retener información, de recordar información, ¿ya? Lo que hace, eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Comprender aquello que estamos leyendo. Les recuerdo también, maestros, cuando se produce ese proceso lector, ese proceso de comprensión, cuando nosotros al repasar con nuestra vista las grafías en el texto o en las imágenes, automáticamente nosotros estamos construyendo imágenes mentales. Si hay esa producción de imágenes mentales de aquello que estamos leyendo, entonces podríamos decir que estamos en un buen inicio de ese proceso de comprensión lectora. Cuando no hay, cuando no hay ninguna imagen, no se produce ninguna imagen mental, pues no se produce, obviamente, la comprensión lectora, ¿ya? Porque quizás no conocemos el significado de las palabras o no nos ubicamos dentro del contexto, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante saberlo. Entonces, ¿qué haríamos cuando no estamos produciendo imágenes mentales? Pues tendríamos que recurrir, ¿no es cierto?, a otras técnicas, ¿no? A otros métodos que a nosotros nos podrían ayudar a tener esa imagen, recurrir al diccionario, quizás, ¿no? Si encontramos una palabra cuyo significado desconocemos, ¿no? Entonces, ese maestro es un indicio de cómo va nuestro proceso de comprensión lectora. Sin embargo, también en esa comprensión lectora propiamente dicha, vamos a ver ¿ya? De tres aspectos que a mí me van a ayudar a ver si estoy yendo o por el tipo de pregunta, a ver cómo yo me enfrento a esos textos. Por ejemplo, las preguntas de traducción, las preguntas de interpretación y las preguntas extrapolares. Dentro de las extrapolares vamos a ver las intrapolares y lo vamos a ir explicando rapidísimo para que lo tengamos en cuenta. Cosa que cuando yo reconozco que es una pregunta de traducción, de interpretación, de extrapolar, yo ya voy a saber cómo asumir esa pregunta y cuál podría ser la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo en qué consiste estas preguntas de comprensión. Permítanme leerlo. Hablar de la comprensión es hacer referencia a la transformación. ¿Qué cosa es transformación? Conversión, convertir el mensaje en sus formas más comprensibles. Dicha categoría se emplea para poner en relieve las formas en que se puede manejar la información previamente almacenada. Quiere decir que toda esa información que a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia profesional,
etcétera, tengamos almacenada en nuestra memoria como saberes previos, eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en las respuestas que podamos ir dando. En las actividades de comprensión se requiere que los lectores, ya sean estudiantes, docentes, etcétera, cualquier persona, ¿no?, que se enfrenta a leer, ¿no?, demuestren una asimilación. ¿Qué cosa es la asimilación? Es la comprensión del contenido textual por medio de algún tipo de proceso mental. Ese proceso mental depende, uno, de la técnica que tú, de la técnica que tú utilices, ¿no? Yo ya les había hecho un antes, un durante y un después de la lectura, por ejemplo, esa es una técnica, ¿no? Solé, lingüista española, nos dice y nos hace hincapié, ¿no? Y todos los textos que ahora propone las competencias comunicativas en el área de comunicación ahora están bajo ese enfoque de Solé, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de proceso mental, vamos a encontrar varios, pero va a depender de cómo yo estoy más, em, más a gusto, ¿no? O con aquello que yo me voy a enfrentar a leer, ¿no? Yo hago mi propia técnica, yo hago mi propio proceso mental, ¿no? La comprensión no implica repetición de la información, sino procesamiento y transformación de los datos en nuevas formas que tengan sentido para el lector. Una pregunta de nivel de comprensión requiere un grado mayor de participación activa por parte del lector. En este caso, el lector puede ser un estudiante, un docente, cualquier persona, ¿no? Al responder una pregunta de este tipo, el lector debe de alguna manera procesar la información para lograr una respuesta acertada. Debe expresar el contenido con sus propias palabras y organizar las informaciones sin salirse, fíjense maestro, sin salirse del marco referencial del texto. Ese es el punto número uno que nosotros debemos de tener en cuenta. Toda esa comprensión de lectora está en relación al texto, a lo que el texto, al contenido del texto, ¿ya? Por más que yo no esté de acuerdo con, con lo que se diga, con lo que se proponga, eh, mi, vamos a decir, mis pareceres, mi posición antes, al enfrentarme a la lectura, no es que va a pasar a un segundo plano, sino que vamos a tomarle más atención a lo que el contenido del texto me proponga, ¿ya? La comprensión es una puerta esencial hacia los niveles superiores del raciocinio, imagínense, y es básico, ¿no? Eh, la lectura es básico para todas las áreas, para todas las profesiones, para todos los lugares o espacios de las personas donde una se puede desenvolver, ¿no? La lectura es básica, así como la escritura, ¿no? Entonces, es importante llegar a ese nivel de raciocinio superior, ¿no? Si los lectores no comprenden una idea, entonces no podrán usarla para analizar ni resolver problemas. Es decir, no podrán acceder a un proceso de nivel más alto. Nosotros ahora estamos haciendo comprensión de textos escritos, ¿ya? Pero sin embargo, también la comprensión se da en textos orales, en textos gráficos, en cualquier tipo de texto, ¿ya? Pero el proceso es el mismo, ¿ya? Entonces, es necesario por eso manejar estos niveles de raciocinio, ¿no? La comprensión, acá estamos, involucra tres tipos de preguntas que miden las habilidades del lector. ¿Para qué? Para traducir, para interpretar y extrapolar la información de un texto. Por lo tanto, las preguntas van a ser de traducción, preguntas de interpretación y preguntas de extrapolación. ¿En qué consisten las preguntas de traducción? En las preguntas de traducción, si vamos a leer todo este texto, vamos a sacar como resumen lo siguiente. Se refieren a esos niveles, a esas respuestas que pertenecen al nivel literal de la lectura, de la comprensión lectora, ¿ya? Quiere decir que las respuestas las vamos a encontrar en el texto mismo, están explícitas, ¿ya? Quiere decir que hasta cierto punto no demanda un raciocinio así de alto nivel. ¿Por qué? Porque las respuestas las vas a encontrar explícitas, tal cual están en el texto,
¿ya? Entonces tú vas a poder ser capaz de explicar con tus propias palabras, inclusive las respuestas, pero sin salirse del contexto y sentido del texto, ¿ya? Ahí pues demanda, en las preguntas de traducción, demandan dotar de significado a las distintas partes de la comunicación, tomándolas por separado, aun cuando aquellas puedan estar determinadas al menos parcialmente por el contexto en que aparecen las demás ideas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las ideas, las informaciones que el texto me provoca, las voy a encontrar en el mismo texto, ¿ya? Vamos a ser capaces en las preguntas de traducción, capaces de reconocer rápidamente inclusive los significados de las palabras dentro del contexto, ¿ya? Entonces, esas son, ahí tiene las características de las preguntas de traducción. Y lo vamos a ir ahora, ejercitándonos un poquito, pero vamos a ir antes viendo qué cosas son las preguntas de traducción, de interpretación y de extrapolarización. Las preguntas de interpretación ya también pertenecerían al nivel inferencial, vamos a decir, ¿ya? Donde nosotros hay que traducir las palabras, las frases, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, esto se da más en el campo de los textos literarios, te dan un texto literario cuyo significado tú lo tienes que inferir, lo tienes que interpretar, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, juegan mucho, muy en cuenta las frases, ¿no es cierto? Vamos a decir, las palabras que pueden, que tienen doble o muchas significaciones, pero de acuerdo al contexto tú ubicas el significado correcto, ¿no es cierto? Entonces, en las preguntas de interpretación, nosotros vamos a necesitar también hacer valoraciones de cada una de esas ideas, ¿no? Vamos a, por la interpretación, nosotros vamos a ser capaces inclusive de jerarquizar las ideas, ¿ya? Identificar la idea central, las ideas secundarias. Vamos a poder identificar las posturas del autor, la intención, el propósito, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ir identificando todo aquello que es necesario, ¿no? Conocer acerca del tema, por decir, ¿no? Eso en cuanto a las preguntas de interpretación. Y las preguntas de la extrapolación son aquellas que nos van a ayudar después de traducir e interpretar, ¿no es cierto?, el contenido de la información. Nosotros vamos a ser capaces ya de asumir, digamos, con un criterio lógico, crítico, una postura, sin salirnos del contexto del texto, ¿no? Entonces, yo voy a ser capaz de argumentar a favor o en contra algunas ideas, pero que están dentro del texto, ¿ya? Entonces, puedo utilizar inclusive fuentes, ¿no? Además del texto, pero que estén en relación a lo que el texto mismo dice, ¿ya? Extrapolar significa predecir inclusive la continuidad del discurso. Tú, por el contenido del texto, inclusive podrías predecir, ¿no? Podrías saber o arribar a una conclusión final, por decir, ¿no? Demanda un esfuerzo mental mucho mayor que el que las preguntas de traducción y de interpretación. Sí, por supuesto que sí, ¿ya? Es a ese nivel al que tenemos que ir llegando, claro que sí, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser la intrapolación? Cuando hablamos de intrapolación, hablamos, por ejemplo, de que, a ver, de que existen, por ejemplo, datos que no están presentes en el texto, ¿ya? Pero que yo los puedo inferir, que yo los puedo deducir. Entonces, la extrapolación también me permite esa opción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a presentarse algunos casos. Por ejemplo, cuando los datos expuestos en el texto sufren modificaciones hipotéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ser capaz de deducir las posibles consecuencias a las informaciones que me presenta el texto, ¿ya? También otro caso es que
yo puedo darle una secuencia de periodos o de etapas a los datos que me presentan en el texto. ¿Ya? Eso, ¿qué cosa va a hacer? Va a implicar una secuencia, ¿no? De datos, ¿no? De periodos, de etapas, pero siempre buscándole la lógica. La lógica. Por ejemplo, se me ocurre decir, Juan Carlos, desde ayer está teniendo dolores musculares en la espalda, la garganta, se le está, la siente inflamada, no escucha bien, ha perdido el gusto, la fiebre le está subiendo cada vez más. Pues miren, yo he dado una serie de datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría, qué dato podría desencadenar a todas estas situaciones? Podría asumir porque ha habido una secuencia de datos lógicos, ¿no es cierto? De informaciones lógicas, yo podría decir, esta persona tiene COVID, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay una secuencia de periodos y etapas que me van a mí permitir, ¿no es cierto?, más adelante, eh, proponer vamos a decir, una etapa lógica consecuente, ¿ya? Entonces, otro caso que también me va a permitir las preguntas de extrapolación es que las ideas se pueden extender a otras, pero que estén en relación con el tema del texto, ¿ya? Por ejemplo, podría decir, ¿no? Todos los mamíferos, mm, sus crías, ¿no es cierto?, tienen un periodo de gestación diferente que corresponde a cada especie. Entonces yo podría asumir ahí, entonces el león, o mejor dicho, la leona también tiene un periodo de gestación de 9 meses, podría decir, o de 5 meses, me parece. Ya, entonces yo puedo asumir de una hipótesis general, puedo derivar algunas ideas lógicas de, de esa hipótesis que a mí me genera hacer este tipo de conclusiones inferenciales, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces la extrapolación me permite hacer, vamos a decir, conclusiones, me permite dar ideas, pero respecto ¿a qué? A la información que he encontrado en un texto. Y ahora, a partir de este momento, vamos a entrar a trabajar preguntas de traducción, preguntas de interpretación y preguntas de extrapolación. Entonces, eso es lo que yo acabo de enviarles en un archivo Word para que todos podamos ir trabajando. Ok, entonces a partir de este momento vamos a ir viendo estos temas. Así que maestros, ahora sí necesito vuestra participación. Muy bien, texto número 1. Vamos a ir viendo, ¿ya? Este es un texto con pequeñas, vamos a decir, anotaciones, acotaciones de personajes célebres, vamos a decir, profesionalmente hablando, ¿no? El primer texto, fíjense, dice así: la protección de la libertad a la que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, sino de la libertad social, de la relación del ciudadano con los demás miembros de la sociedad. El mero hecho de vivir en sociedad obliga al ciudadano a renunciar a gran parte de su libertad, a gran parte de su voluntad, lo que relativiza extraordinariamente este concepto. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, ¿qué protege el Código Penal? ¿Qué protege el Código Penal, maestros? Esta es una pregunta, vamos a decir, literal. La encontramos directamente, o literal, o de traducción. La encontramos directamente la respuesta en el texto mismo. A ver, ¿qué protege el Código Penal?
A ver, maestros, ¿por qué decimos, por qué estamos hablando del derecho penal? Porque fíjense acá en esta parte, a ver, voy a utilizar el lápiz. Fíjense, porque acá está hablando de derecho penal, ¿ya? Entonces, ¿qué protege el Código Penal? ¿Ya? Entonces, todo este texto se encuentra en este libro, vamos a decir, ¿ya? Entonces, ¿qué protege el derecho penal? ¿Qué protege? La protección de la libertad a la que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, entonces no es la libertad política, no es, ya está, va uno. Entonces, sino de la libertad social, sino de la libertad social. ¿Se están dando cuenta, maestros, ahí? No sé. Automáticamente, exacto, ya nos están dando la respuesta. Entonces, la respuesta correcta es la letra C, ¿ya? ¿Se están dando cuenta, maestros? Entonces, en estos casos es importante nosotros tener en cuenta las respuestas que nosotros podemos encontrarle dentro del texto mismo. Y es explícito porque está ahí, sino de la libertad social. Y comienza a ser, lo demás ya son ideas secundarias, ¿no? De la relación del ciudadano, esa es la libertad social, ¿no? De la relación del ciudadano con los demás miembros. Entonces podemos decir que las preguntas, en este caso, no nos exigen mucho, ¿no? Solamente nos exige, vamos a decir hasta cierto punto, recordar la información, ¿ya? Entonces, recordar la información que por medio de la lectura la hemos hecho. Por ende, no vas a necesitar de mucho esfuerzo mental para responderla, salvo, ¿no es cierto?, el término, en este caso, ¿cuál sería el término que a mí me podría un poquito de repente distraer? El mero hecho, el simple hecho. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de cuando yo les decía, hay mucho, cuando yo me enfrento a eso, hay mucho de aquellos saberes que yo tenga, conceptos, definiciones, ¿no? Entonces la palabra mero, simple, lo puedo cambiar por, por una palabra, por la palabra simple, ¿no? El simple hecho de vivir en sociedad obliga al ciudadano a renunciar a gran parte de su libertad, ¿no? A gran parte de su voluntad, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la libertad social. Ok, muy bien. Muy bien, maestros. Ahora les invito a la segunda pregunta. A ver, en la segunda pregunta, mm, ya. En la segunda pregunta vamos a ir viendo, ¿no? Eh, debido a su vida social, el hombre se ve obligado ¿a qué? ¿A qué se ve obligado el hombre? A ver, a ver. La D. La letra D, a renunciar a gran parte de su libertad. ¿Por qué, maestro, ha puesto usted la respuesta D como correcta y es efectivamente la correcta? ¿Qué cosa, qué proceso ha hecho, maestro? ¿Nos podría comentar, por En favor? el texto, o sea, menciona de que el ciudadano, a ver si me muestra el texto, Ajá, ahí está, lo dice, muestro. ¿no? ¿En qué, Obliga, en qué dice, al fila? ciudadano a renunciar a gran parte de su libertad. Ahí Ahí está. dice, ah, ¿Ves, maestro? obliga, ¿no? Y, ajá, muy bien, maestro. Entonces, obliga, acá está, ¿no? Obliga a gran parte de su libertad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, maestros? Que hay preguntas que simplemente es necesario que nosotros estemos atentos, ¿ya? A veces nos hacemos un mundo, ¿no? Pero sin embargo, las respuestas están ahí. Ya, muy bien, gracias, maestro. Perfecta la participación. En esta segunda pregunta concluimos que debido a su vida social, ¿no es cierto? El hombre se ve obligado a renunciar a gran parte de su libertad. Acá está, debido a su vida social. El hombre se ve obligado, miren, prácticamente está la respuesta ahí explícita, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. Sigamos.
Ahora vamos a entrar a las preguntas de traducción, ¿ya? Para darle mayor claridad a lo que hemos ido explicando. Muy bien, son pequeños textos. A ver, les invito a leer. A ver, léanlo. Ustedes tienen en su pantalla. También lo tenemos acá en la pantalla. Léanlo, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo las respuestas. ¿Ya? El principio de división del trabajo y de la especialización no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares, dejando inactiva las demás esferas vitales. ¿Ya? Así, no solo se limita al cuerpo o al espíritu separadamente, sino que dentro de una u otra esfera, así acotada por lo general, únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con lo que las demás que integran el todo orgánico se ven obstaculizadas y paralizadas en su desarrollo vivo. ¿Ya? Muy bien. Aparentemente es un pequeño texto, un poquito, encontramos algunas palabras que no las usamos comúnmente, ¿no? Repertorio, ¿no es cierto? Bueno, son así, ¿no? Espacios, ¿no? Esferas, ¿no? ¿Qué más podríamos poner acá como una... mm, pero creo que las demás sí las podemos ir. Muy bien, ese es el texto. Son preguntas de traducción. Fíjense lo que dice la pregunta. En relación al texto citado, ya, muy bien, podemos formular la siguiente pregunta de traducción. En el texto, las esferas vitales son esferas vitales. A ver, vamos a ver. Acá está esferas vitales. Acá también está la palabra esferas vitales. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Las esferas vitales son. ¿Qué son las esferas vitales? A ver, ¿qué son? A ver, dice, así no solo se limita al cuerpo o al espíritu separadamente, sino que dentro de una u otra esfera, así acotada, por lo general, únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con los que las demás que integran el todo orgánico se ven obstaculizadas y paralizadas en su desarrollo vivo. Esferas, ¿a qué está haciendo alusión? A ver, ¿a qué está haciendo alusión? A ver, ¿cuál es ese repertorio variadísimo de sus posibilidades internas? Quiere decir que esas esferas vitales están están dentro de las posibilidades internas ¿de quién? Del hombre, porque fíjense, miren acá, el hombre en la actualidad, nos están dando una referencia, ¿ya? Nos están hablando de zonas particulares. A ver, vamos a leer otra vez y despacio. El principio de división del trabajo y de la especialización, miren, estamos hablando de una persona, ¿no? Del hombre en su ser laboral, ¿no? En su dedicación a trabajar. Vamos a ver. El principio de división del trabajo y de la especialización, ¿ya? No permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares, dejando inactivas las demás esferas vitales. Quiere decir que en esta época, cuando uno se dedica, por ejemplo, nosotros como maestros, ¿en qué somos especialistas? Somos especialistas en planificar clases, en estar en contacto con los chicos, con los papás, en estar programando experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, eso ha hecho de nuestro trabajo
¿no es cierto? Una característica. Y para ello hemos utilizado muchas cosas, ¿no? Pero en esa función que nosotros realizamos como maestros, ¿ya? Hasta acá, ¿ya? Pero, ¿ya? Hemos dejado inactiva algunas, ¿no? Algunas otras cosas, ¿no? Que nosotros hemos podido, que también lo tenemos, pero que en el desarrollo de nuestro trabajo quizás lo hemos dejado de lado. Quizás yo o ustedes tenemos el talento de escribir, tenemos el talento de la música, no lo sé, tenemos el talento de la cocina, de, no sé, de hacer otra actividad, pero por cuestiones de dedicarnos a nuestro trabajo, nosotros hemos puesto más importancia, ¿no? Hemos puesto más en juego, ¿no? Talentos, ¿no? Nuestras capacidades, nuestras habilidades, pero ¿para qué? Para ese trabajo que estamos realizando. Eso nos dice el primer párrafo. El segundo párrafo nos dice, así no solo se limita al cuerpo o al espíritu separadamente, sino que dentro de una u otra esfera, dentro de esa gama de posibilidades o talentos, capacidades que tenemos, ¿no? Así acotada, por lo general únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con las que las demás que integran el todo orgánico, porque nosotros no solamente somos maestros, somos una integridad, ¿no? Entonces, ese sería el todo orgánico, ¿no? Se ven obstaculizadas y paralizadas en su desarrollo vivo, ¿ya? Un poco que hemos desmenuzado el texto. Vayamos a ver. Entonces, si esas esferas vitales, que también las tenemos, pero que en este caso están inactivas, no las utilizamos en el trabajo que uno realiza, ¿no es cierto? ¿Qué vendrían a ser esas esferas vitales? Las funciones del organismo, las capacidades del hombre, las A ver, actividades desarrolladas, las técnicas para trabajar, las facultades intelectuales. ¿A qué se referirá las esferas vitales, maestros? a ver, La B, las capacidades del hombre. Muy bien, maestro, perfecto. Y es así, esas esferas vitales se refiere a que no solamente somos capaces de desenvolvernos como maestros, con nuestros talentos, con todo ese desarrollo profesional que podamos tener, ¿no? Sino que también tenemos otras, pero que se mantienen, ¿no? En un segundo plano, vamos a decir, o que las utilizamos en el momento adecuado, ¿no? De acuerdo a nuestra práctica docente, ¿no? Entonces, esas esferas vitales se referirían a esas capacidades del hombre que no las utiliza, ¿ya? Que están ahí dormidas, ¿no? Que son importantes, vitales, porque es parte de nuestra vida, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra B. Muy bien, profe. Texto número 3. Miren, acá ya también es un texto literario, eh, son 3 versos, ¿ya? Garcilaso de la Vega es un poeta español, ¿ya? También tenemos a nuestro Inca, ¿no? Pero miren lo que dice Garcilaso de la Vega. Coged de vuestra alegre primavera, fíjense, el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Fíjense, otra vez. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Vamos a ver las preguntas, a ver. Ok. A ver, ¿qué sentido tiene la nieve en el texto? A ver, vamos a subir, en todo caso vamos a bajar esto para que lo podamos poner todo en contexto. A ver, maestros. Este es un texto literario. Y en el texto literario, nosotros podemos encontrar palabras que pueden tener muchas interpretaciones, pero la que tenemos que elegir es aquella que se adecua al texto, al contexto mismo. ¿Ya? Fíjense bien.
coged de vuestra alegre primavera, ya, el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. A ver, maestros, ¿quién podría interpretar este textito literario, esos tres versitos? Cubra de nieve. ¿Qué color es la nieve? Blanca, ¿no es cierto? La nieve es blanca. Y cuando nosotros decimos, cubra de nieve la hermosa cumbre, que en relación al hombre, ¿ya? Porque fíjense acá las posibles respuestas: frialdad, hielo, senectud, juventud, decadencia. Nos están dando ya acá por Hermosa juventud, nos diría, ¿no? La alegre primavera sería la juventud, ¿no es cierto? ¿Sí? La juventud, la adolescencia, la adultez, el esplendor de la vida, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ese sería el dulce fruto, ¿no? ¿Y qué vendría a ser la nieve cuando antes de, ¿no? Cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre será, pues, la cumbre será, pues, el hombre, ¿ya? ¿Y cómo se entendería que cubra de nieve la hermosa cumbre? ¿Se referirá a la frialdad? Si estamos diciendo que vuestra primavera es la juventud, Senectud, podría. la senectud, ¿ya? Pero, profe, ¿qué pasa si yo no sé qué es la senectud? La senectud es la vejez, ¿no es cierto? Es la vejez, es la ancianidad. La ancianidad, ¿no? Entonces, también acá hay muchas personas que no saben qué significa la palabra senectud. Y la palabra senectud es la vejez, es la ancianidad, ¿ya? Entonces, cubra de nieve, la nieve es blanca. Entonces, nosotros cuando nuestro cabellito ya se vuelve blanco, ¿no? ¿Sí? Es como, es una metáfora, ¿no? Está haciendo una comparación, ¿no? De la vida del hombre con estas expresiones, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera, de vuestra vida, de jóvenes, de ese ímpetu que tenemos, ¿no? Antes de que se cubra de nieve la hermosa cumbre, antes de que ya pues no tengas esa energía, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, efectivamente, la respuesta es senectut, ¿no? En este caso vamos a ver que es un texto poético, tiene sentido figurado, y cuando decimos texto poético con sentido figurado, quiere decir que nosotros le tenemos que dar una interpretación lógica, ¿ya? Porque acá, cada una de las palabras que se ha utilizado en este texto poético tiene un significado, tiene también una coherencia, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos de hacer es traducir los significados de los términos figurados. Hemos dicho alegre primavera, juventud, adultez, ¿no? El esplendor de la vida, ¿ya? Nieve, hemos visto que es senectud, son las canas, ¿no? Que peinan a los ancianos, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, también nosotros podemos hacer esa interpretación, esa traducción. Las ideas deben expresarse con términos más sencillos. Y eso es lo que de alguna manera hemos hecho. ¿Para qué? Para facilitar nuestra comprensión, ¿ya? Entonces acá la respuesta es senectud. Ya está, muy bien. Sigamos, texto número 4. Acá está. A ver, les voy a dar un ratito para que lo lean ustedes primero. Ahí el autor en el anterior nos dice que aprovechemos, ¿no? Que aprovechemos nuestra juventud antes de que se opaque, ¿no? Ese esplendor, ¿ya? Entonces el término nieve ahí nos está dando la respuesta, ¿no? Que significa, en este caso, nieve, canas, vejez, senectud, ¿no? Muy bien, sigamos. Acá habla sobre un texto también pequeño.
bien, vamos a leerlo. Y vamos a ir identificando aquellas palabras La que C. necesitan. La C, dice la maestra. Vamos a ponerle la C. Ajá, muy bien, maestro. Muy bien. Vamos a ir un poquito analizando por qué podría ser la C. Los sistemas de ideas de los grupos primitivos eran altamente restringidos y tradicionales en su contenido. ¿Ya está? Por otro lado, dichos sistemas han sido transmutados. ¿Qué significa la palabra transmutado? La palabra transmutado quiere decir cambio, transformación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por otro lado, dichos sistemas han sido transmutados normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas. Antes era restringido, pero ahora ya no, como que han cambiado estos sistemas rígidos, restringidos. A ver, vamos a ver. ¿Qué ha sucedido con los sistemas de ideas de los primitivos? A. Se han estabilizado con la organización social. Han sido evaluados por dichos pueblos primitivos. Se han transformado en costumbres, se han limitado de modo extremado, han logrado un nivel de normalidad colectiva. En este caso, vamos a decir que la pregunta, la letra C, efectivamente. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis, ¿ya? Esta pregunta está formulada, ¿no? Demanda la traducción primero de los términos transmutados, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo el término transmutado y lo reemplazo por transformado, entonces automáticamente ya podría estar viendo la respuesta, ¿ya? Entonces, Para complementar, profesora, sería, ¿no? Allá dice, en modos acostumbrados. Entonces, cuando hablamos de acostumbrado, es quiere decir de una costumbre, ¿no? exacto. Otro indicio también que a mí me podría llevar a la respuesta correcta. ¿Se dan cuenta, maestros, que es importante atender, poner atención Este es un texto tan chiquito, pero que sin embargo hemos hecho una reflexión, un análisis previo antes de responder las preguntas, ¿no? Muy bien. A veces identificar el concepto de una de estas palabras nos puede llevar a la solución correcta, ¿no? De la pregunta. Y más aún cuando usted dice acostumbrados. Entonces ya de por sí también ese ya es un punto para que me lleve a la respuesta correcta, ¿ya? En el texto se afirma que los sistemas de las ideas han sido transmutados, han sido transformados a modos, ¿no es cierto?, acostumbrados de hacer las cosas. Respondiendo a la pregunta sería, se han transformado en costumbres, ¿ya? Hasta este momento hemos hecho preguntas de traducción. Vamos a ver las preguntas de interpretación. A ver, vamos a ver. Igual, acá está. Muy bien. Ahí está. A ver, maestros. Un ratito, 20 segunditos para que ustedes puedan primero hacer la lectura. Acuérdense que tenemos la posibilidad de hacer los subrayados, las acotaciones en los márgenes. Acostumbrémonos a eso. ¿Ya? Muy bien. Voy a leer. ¿Ya? Texto número 5. Poner en juego el lenguaje. Ya, mírenla. Está hablando del lenguaje, ¿ya? Ahí ya podríamos hablar inclusive del tema, ¿no? Poner en juego el lenguaje es hacer patente, miren, otra palabrita, ¿no? Que la voy a poner en negrita,
¿ya? Es hacer patente una forma de vida. ¿Ya está? Son alteraciones a veces imperceptibles. Acá hay una idea. Acá hay una idea. Son a veces imperceptibles. Vamos a poner ahí, primera idea. Los que hacen de una frase una mentira o una advertencia. Ajá, acá tenemos, fíjense, ¿ya? Respuesta la A. A ver, vamos a ver, profesor. Una ironía o una orden. Ah, miren, ¿ah? A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones. El lenguaje sufre alteraciones, ¿ah? Y nos está diciendo varias alteraciones. Una de ellas es que algunas son imperceptibles, ¿no? ¿Ya? A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones, cambios radicales. Ya está. Otra alteración del lenguaje. Que no obstante se convierten en patrones recurrentes en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios del lenguaje. Hasta ahí es otra. Y miren cómo concluye. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida. Todos los días se narra. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, ¿no es cierto? El lenguaje no está quieto. Miren, una forma de vida. ¿Por qué? Porque todos los días el hombre está en constante movimiento, ¿no? Entonces, el lenguaje está de repente cambiando, está mutando, está alterándose, está dejando de ser de una manera para ser de otra, está sufriendo mutaciones radicales, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, acá inclusive dice que no obstante se convierten en patrones recurrentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas nuevas formas de uso del lenguaje, ¿no es cierto? No están quietos, sino están cambiando, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? No podríamos hablar de un lenguaje fijo, ¿ya? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos está hablando. A ver, ¿cuál de los siguientes es el título más apropiado? Sabiendo que el tema es el lenguaje, ya está. Más apropiado para el texto. Imprecisiones del lenguaje, va uno. Ujú. Acuérdense que en el título, hablamos del tema. Entonces, fíjense, acá ya hay lenguaje, ya podría ser una respuesta. ¿Ya? Acá ya habla, no, lenguaje. ¿Ya? Lenguaje, acá no, y acá lenguaje. Quiere decir que entre estas tres, acuérdense que cuando hablamos del título, de cómo se forma el título, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que dentro del título está el tema. Entonces, entre estas tres posibilidades, entre la A, la C y la E, está la respuesta, porque está presente el tema, el lenguaje, ¿ya? A los otros los hemos descartado porque no está presente el tema, ya está, muy bien. Imprecisiones del lenguaje, control de los intercambios del lenguaje, carácter dinámico del lenguaje. A ver, vamos a ir viendo. Imprecisiones del lenguaje son alteraciones. Yo podría cambiar alteraciones por imprecisiones. Son alteraciones a veces imperceptibles, ¿no? A veces, a ver, en esta primera parte, acá nos están diciendo que son imperceptibles, o sea, que no nos damos cuenta, ¿no? A veces no le tomamos importancia, ¿no es cierto? Nos está dando una característica de una de sus alteraciones, ¿ya? Una ironía, una orden, ¿no? ¿Va? A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales. Ah, ¿está? Muy bien. Que no obstante se convierten en patrones recurrentes. Si yo digo imperceptibles y mutaciones, ¿son imprecisiones? ¿Qué cosa es una imprecisión? Una imprecisión es algo que no está definido, es algo que no está claro, ¿no es cierto? Pero acá nos están diciendo que esas alteraciones a veces son imperceptibles y a veces sufren mutaciones. Están precisando de alguna manera, ¿no? Que esas alteraciones son imperceptibles, sufren mutaciones y seguramente que habrán otras. Entonces sí están de alguna manera precisando
esas alteraciones que está sufriendo el lenguaje. Entonces, por lo tanto, esta respuesta no podría ser. ¿Ya? Ok, muy bien. Control de los intercambios del lenguaje. ¿En algún momento nos están hablando de control del lenguaje? ¿En algún momento nos están hablando del control del lenguaje? No nos están hablando del control del lenguaje. En ningún momento. A no ser que esté equivocada, ¿ve? Pero sí nos están diciendo, todos los días se narra, todos los días se teje un ordenamiento en la propia vida. Y nos están diciendo que el lenguaje es parte, es una nueva forma de vivir. Y la vida es constante, la vida es cambio, es movimiento. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de dinamicidad. ¿Quién es una persona dinámica? Una persona que está en movimiento, que está en constante cambio, que tiene reacciones diferentes. Hasta podríamos decir, lo dinámico de una persona es que, vamos a decir, sufre alteraciones, podríamos decir también, ¿no? Tiene muchos recursos, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, el lenguaje tiene, la respuesta sería carácter dinámico del lenguaje, ¿ya? Entonces, porque en la primera unidad informativa se afirma que al poner en movimiento el lenguaje, se hace evidente su existencia. Ya está. En la segunda, ¿no es cierto? Se dice que es una mentira, es una advertencia, es una ironía, ¿no? Hacen que el lenguaje fluya también, ¿no? Fluya o sufre alteraciones, ¿ya? En la última unidad, fíjense acá, ¿ya? Que el autor, vamos a decir que el lenguaje está en constante movimiento. Entonces acá hay, ¿cuántas partes hemos visto? 1, 2, 3 y 4. Todos los días se narra. Y cuando nosotros narramos, contamos, hablamos, estamos haciendo uso de nuestro lenguaje. Se teje un ordenamiento en la propia vida, ¿no? Es un constante cambio. Entonces la respuesta en este caso es carácter dinámico del lenguaje. Muy bien, continuemos. Otra pregunta, pero igual, respecto a al mismo texto. A ver, pero lo vamos a bajar para que todos podamos ver en una sola. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Si nos permite. Ya está. Ay, ay, ay. Ya está. Acá está. Muy bien. Entonces, esto lo voy a cambiar por un ratito. Lo voy a cortar y lo voy a poner acá. Ya está. Para que tengamos en cuenta el texto. Ya está. Ahí está, maestros. Muy bien. ¿De qué depende que una frase en una ocasión sea irónica y en otra imperativa? A ver, ¿de qué depende, maestros? Estamos interpretando el texto, ¿ah? ¿De qué depende que una frase en una ocasión sea irónica y en otra y en otra imperativa? A ver, a ver, ¿de qué depende? De la C. De la C. A ver, miren, escuchen, ¿ah? Miren, ¿ah? ¿De qué depende que una frase en una ocasión sea irónica y en otra sea imperativa? Miren, acá son alteraciones que a veces son imperceptibles, lo que hace que una frase, lo que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden. A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios del lenguaje. Maestros, ¿quién,
¿quién hace que que el lenguaje sea irónico, se exprese a través de una mentira, o que sea imperativa, una orden? Cuando hablamos de imperativa, es una orden, ¿ah? Lo imperativo se relaciona con orden, ¿ya? Acuérdense, lo imperativo se relaciona con orden, ¿no? Ok, fíjense ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién, quién hace que esas alteraciones irónicas o imperativas, de quién depende que sea irónica o imperativa? ¿De quién depende? ¿Quién es el que produce el lenguaje? ¿Quién tiene esa forma de vida? ¿Quién narra? ¿Quién ordena en su propia vida? El hombre, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, el hombre, ¿quién es el que hace que sea una ironía, el que hace que sea una mentira, una advertencia, una orden, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Fíjense la pregunta, que una frase en una ocasión sea irónica y en otra sea imperativa. ¿De la pobreza del vocabulario? ¿De la forma como se la exprese? ¿De la mutación radical que sufra? De ¿Del la estado D, de ánimo, D. del estado de ánimo del receptor? ¿Del carácter burlesco del que la profiere? Esto va a depender mucho de la persona quien lo esté expresando, pues. ¿Ya? De la forma como se le expresa, cómo se expresa. A veces utilizamos un tono para la ironía, utilizamos un tono más fuerte, ¿no? Para dar órdenes, ¿no? Para la cuestión, este, para dar frases imperativas, ¿no? Cállate, yo te digo. Entonces, es de la forma como yo lo expreso, cállate, te callas, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Las ironías también. Entonces, depende de la forma como se la exprese, cómo se le exprese. ¿Por qué no sería la respuesta del estado de ánimo del receptor? Porque el receptor no es el que lo dice, el receptor es el que le escucha. Es a quien va dirigido la ironía, la orden. Entonces, y él lo va a captar de la forma como lo escuche, cómo se esté expresando. ¿Ya? Entonces, en este caso, la respuesta es de la forma como se exprese, cómo utiliza el lenguaje, de la forma cómo hace uso del lenguaje. ¿Quién? La persona que lo expresa. El receptor escucha, ¿no? Entonces, él asumirá una actitud quizás de miedo, ¿no? Frente a una orden, frente a una ironía, de repente se sonreirá. Entonces, en este caso, el receptor vamos a decir, va, va a recibir la forma como se esté expresando la ironía o la orden, ¿ya? Entonces, de la mutación radical que sufra, no tiene mucho que ver. De la pobreza de su vocabulario, tampoco, ¿no? Del carácter burlesco del que la profiere, si fuera del carácter burlesco, solamente se referiría a la ironía. Si hubiera puesto acá del carácter burlesco y sancionador, ¿no? Y ordenador del que la profiere, del que lo dice, tal vez eso también hubiera sido la respuesta, pero acá solamente se está aludiendo al carácter burlesco, a la forma irónica, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es la letra B. Vamos. Texto número 6. Acá estamos. A ver, por favor.
Muy bien, vamos a ver. Cuando yo hablo de unidades informativas, hablo de las ideas que tiene el texto, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuántos grupos oracionales o unidades informativas tiene este texto, porque es la forma también de cómo nosotros podemos ir eh, mm, analizando el texto, ¿ya? A veces cuando lo hacemos parte por parte, nos puede ayudar mucho, ¿ya? Porque en contexto al final nos ayuda a tener la respuesta más clara, ¿no? Vamos a ver. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, bueno, todo el mundo tiene algo de filósofo, ¿no? Nadie podríamos decir en esta vida que no se ha preguntado qué hago en este mundo, cuál es mi futuro, ¿no? O sea, siempre nosotros tenemos interpelaciones internas sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre las cosas que nos suceden a nosotros, ¿no? Entonces, esas son cuestiones filosóficas, ¿no? Ya, dice acá, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo, ¿ya? Hay personas que sí se han puesto pues a reflexionar sobre el sentido de la vida, ¿no? Y han buscado teorías, ¿no? Sobre las cuestiones del amor, por decir, ya han sacado teorías, ¿no? Entonces, no todos somos filósofos, pero sí todos de alguna manera, alguna vez hemos tenido cuestiones filosóficas. Ese es el punto número, la primera, vamos a decir, la primera idea, la primera unidad. Por diversas razones, miren, ¿ah? La mayoría, ¿de quién? De las personas, ¿no? ¿Ya? La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que al propio asombro, por la vida, ¿ya? La vida queda relegado a un segundo plano. Acá está. Segundo, vamos a decir, segunda unidad temática, segunda idea. Pero, ahí acá debe ser pero, ¿no? Ahí. Pero los niños, el mundo es algo nuevo. Ay, Dios, se ha desconfigurado. Algo que provoca su asombro. No es así para los adultos. Dice, los niños piensan de una manera y los adultos de otra manera. Vamos a ver. La mayoría de los adultos ve al mundo como algo muy normal. Entonces, esto también es parte de esta idea. Ya está, muy bien. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Esta es otra idea. Ya está. Miren, maestros. ¿Ok? Acá tenemos 4 ideas. ¿Cuál es la idea principal? Que hay muchas cuestiones filosóficas y que no todo el mundo es un filósofo. ¿Cuáles son esas diversas, cuáles son esas cuestiones filosóficas, no? Por diversas razones, la mayoría se aferra, vamos a poner acá, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. O sea, vive la vida por vivir, en otras palabras, ¿ya? Pero para los niños el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. ¿Por qué será que para los niños es algo nuevo? Porque cada vez que los niños experimentan algo, es algo pues que es nuevo, ¿no? Para ellos. En cambio, para los adultos son cosas que ya lo hemos pasado y que lo vamos viviendo, ¿no es cierto? De repente las mismas situaciones en cada momento, ¿no? Y quizás, quién sabe que podamos seguir cometiendo los mismos errores y otros de repente irán mejorando, ¿no? Por eso que para los adultos, ¿no es cierto? Ya no es novedoso, ¿ya? Entonces ya para ellos ya todo eso es muy normal, dice, ¿ya? Entonces precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo, o sea, para él todo es momento de cuestión filosófica, ¿no?
todo va a ser motivo de filosofar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entre las personas comunes y corrientes, ¿no? Que podemos filosofar por cuestiones de la vida, ¿no? Podemos pensar un rato, pero que simplemente lo hacemos en ese momento, pero no como el filósofo que cualquier detalle de la vida siempre va a ser motivo para filosofar, ¿no? Muy bien. Ahora, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano? Ah, miren, ¿ah? La tergiversación del saber filosófica. Mm. La crisis en el ámbito de la filosofía. ¿Nos ha hablado en algún momento eso? No. La marginación de los filósofos. Tampoco nos ha hablado de la marginación de los filósofos. El asombro tardío por la vida. Nadie, en el texto no hemos encontrado nada de eso. El desinterés por cuestiones filosóficas. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque acá está hablando, miren, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano, ¿no es cierto?, que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Pero los niños, pero para los niños el mundo es algo nuevo, algo que provoca ese asombro. No es así para los adultos. La mayoría de los adultos ve al mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Entonces, las personas normalmente por las cuestiones filosóficas, ¿no es cierto?, tenemos un desinterés, ¿no? No nos aferramos tanto a estar ahí cuestionándonos sobre las cosas que nos puedan estar pasando en la vida. Nos interesa más cubrir de repente las necesidades del día al día, ¿no? De pensar en un futuro, pero más de manera real, concreta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano? El desinterés por las cuestiones filosóficas. Estamos tan aferrados a nuestras cosas de este mundo que hemos dejado de lado esas cuestiones filosóficas. ¿Quiénes se dedican a esas cuestiones filosóficas? Los filósofos, ¿ya? Pero el hombre común y corriente, pues se preocupa más por su día a día, ¿no? Por aquello que le interesa vivir, ¿no? Que por estar filosofando, pensando, reflexionando, ¿no? Por lo tanto, hay un desinterés por las cuestiones filosóficas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, maestros. Hasta ahí hemos podido ver las preguntas de interpretación. Entonces, ¿a qué conclusiones podríamos llegar respecto a las preguntas de interpretación? Que es necesario, ¿no es cierto? Miren, cuando nos preguntan, ¿cuál es el efecto? Fíjense a las preguntas. ¿Cuál es el efecto? Acá también, acá hay otra. ¿Cuál de los siguientes títulos es el más apropiado? Fíjense, es el más apropiado. Acá hay otra. ¿De qué depende una frase, no? ¿De qué depende? Acá nos están diciendo que hay que hacer un alto, pues necesitamos hacer inferencias. Necesitamos, ¿no es cierto?, hacer un análisis de los textos. Son textos tan pequeños, ¿no? De 2, 3 líneas, pero que sin embargo nos han llevado a hacer un análisis, a hacer una interpretación. Fruto de esa interpretación, nosotros podemos dar la respuesta eh, más apropiada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en las preguntas de interpretación, necesitamos analizar, desglosar en unidades oracionales, buscarle una relación, ¿ya? No necesariamente las respuestas, bueno, creo que no encontramos en el texto, sino que nosotros lo tenemos que deducir. Preguntas de extrapolación. Vamos a ver esta. Las preguntas de extrapolación nos va a llevar a que hagamos una traducción y una interpretación de las preguntas. ¿Ya? Entonces, fíjense. Veamos una pregunta de extrapolación. Esta también ha sido una pregunta de nombramiento. A ver. Leamos, maestros, en silencio.
Muy bien, vamos a hacer una lectura. Texto. Hemos definido un problema como una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Estamos hablando de qué? De la definición de un problema. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser el texto. Ya está. Muy bien, estamos hablando de la definición de un problema, ¿ya? Dice, hemos definido un problema como una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Las preguntas que podamos hacer pueden tomar diferentes formas, según el objetivo de nuestro trabajo: estudio, información, investigación o acción. Pero el estudio, la investigación y aún lo que pudiera llamarse el programa de acción son diferentes clases de información. De manera que podemos considerar el problema básicamente como un instrumento de información nueva, al menos para la persona que pregunta, acerca de las observaciones o acerca de los fenómenos observados. Ya está. Acá está haciéndose como una discusión, ¿no es cierto?, de cómo se podría hablar de un problema cuando surgen las preguntas, ¿ya? Y estas preguntas van a estar dirigidas a qué. Depende, ¿no?, del objetivo, ¿no?, de las preguntas, si se refiere a estudio, a información o a investigación, ¿ya? Dice que de acuerdo a eso, las preguntas se hacen, en otras palabras. Muy bien. La novedad del conocimiento es un concepto relativo, ¿ya? Uy, se me ha ido. Un concepto relativo. Un conocimiento, miren, la novedad del conocimiento es un concepto relativo. Un conocimiento puede ser completamente nuevo para una persona o para un grupo de personas, pero para otras personas ser conocimientos más o menos anticuados o superados. Puede ser nuevo para todo un país o nuevo para todos los especialistas de una ciencia en todo el mundo. La actividad que tiene como finalidad el descubrimiento del conocimiento completamente nuevos, al menos por un momento del mundo, es la investigación, y el verdadero problema de la investigación es el que pregunta por conocimiento desconocido para todos en un momento dado. Fíjense cómo se relacionan los dos. Miren, en este primer párrafo habla de que los problemas se definen por el tipo de pregunta, ¿ya? Por el tipo de pregunta que surge de una observación más o menos estructurada. Vamos a decir así, ¿ya? Y cuando se pregunta, va a depender mucho si esas preguntas están referidas al estudio, a la información o a la investigación o acción. Ya está. Entonces, yo hago unas preguntas para estudio, no son las mismas para informarme, ¿ya? No son las mismas las preguntas para hacer la investigación. Las respuestas que yo tenga ante estas preguntas son informaciones, ¿ya? ¿Sí? Son informaciones, básicamente, ¿ya? Son informaciones nuevas, vamos a decir así. ¿Para quién? Por lo menos para la persona que pregunta. Ya está. Entonces, miren, problema, pregunta, información. Ya está. Muy bien. Pero la información es conocimiento. ¿Sí? La información es conocimiento. Cuando tú te informas, estás conociendo, estás adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, voy a poner uno. Si es una pregunta de estudio, yo podría decir, ¿qué es el nivel literal en la comprensión lectora? Estoy preguntando, quiero saber. Y la respuesta te va a decir, el nivel es el primer nivel de comprensión lectora que se caracteriza por la comprensión básica del texto en cuanto a datos, informaciones que el texto mismo te dice. Miren, una pregunta para estudio ante un problema de ¿qué? Niveles de comprensión lectora.
Una pregunta, ¿qué es el nivel literal? La respuesta es, son datos explícitos que encuentro en un texto. Esa información que se convierte en nueva, que es una información nueva, ¿no? Para la persona que pregunta, se convierte en conocimiento, ¿ya? Entonces, es conocimiento, se puede convertir hasta en un conocimiento relativo, porque quizás yo ya conozco, ¿no? Aspectos sobre esa pregunta, ¿ya? Entonces, en algunas personas va a ser un conocimiento nuevo totalmente, pero en otras va a ser un conocimiento relativo. Yo ya sé sobre el tema, entonces, algo más del tema, bueno, está bien, pero igual es un conocimiento. Muy bien. Entonces, ese conocimiento nuevo, ¿ya? Van a ser, para algunas personas, volvemos a repetir, hasta cierto punto son relativos en qué sentido. En que algunos van a ser recepcionados, adoptados de manera útil en su vida, ¿no? Pero para otros no. Entonces se van a convertir en anticuados o superados, en necesarios no innecesarios, sino que van a fortalecer el conocimiento sobre esa pregunta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, puede ser nuevo para todo un país o nuevo para los especialistas de una ciencia en todo el mundo. La actividad que tiene como finalidad el descubrimiento del conocimiento completamente nuevos, al menos para un momento del mundo. Es la investigación y el verdadero problema de la investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento dado. Ay, miren, fíjense, vamos a buscar la relación. Problema, pregunto, encuentro respuesta, esa respuesta se convierte en conocimiento. Este conocimiento puede ser nuevo o puede reforzar algo que yo ya sé. Por lo tanto, ese conocimiento, fíjense acá, dice, va a tener como finalidad, ¿no? Que es fruto de toda una investigación, ¿ya? Pero el verdadero problema de esa investigación no es por las preguntas, ¿no es cierto? Por conocimientos desconocidos, ¿ya? Eso va a demandar de repente mayor investigación, ¿ok? Vuelvo a repetir nuevamente. Problema se define por el tipo de preguntas y las respuestas a esas preguntas son conocimientos, son informaciones. Esos conocimientos o informaciones, según el texto, ¿no es cierto? Para algunos van a ser nuevos, pero para otros van a ser relativamente nuevos. ¿Por qué? Porque quizás eso ya lo conoce. Entonces simplemente va a formar parte de todo ese conocimiento que tiene. Sin embargo, ¿qué papel juega la investigación? Ante esas preguntas y ante ese conocimiento, ¿no es cierto? De ese descubrimiento, de ese conocimiento, eso puede ser fruto de una investigación, ¿ya? Ah, ¿qué es el nivel literal? Conjunto de datos que yo encuentro en un texto, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, eso me puede llevar a mí a realizar un proceso de investigación donde yo pueda reforzar, ampliar ese conocimiento nuevo. Entonces, la pregunta y el conocimiento me va a llevar a qué? A realizar, ¿no es cierto? Investigación, un proceso de investigación, pero por preguntas, por conocimientos desconocidos. Quisiera saber más sobre el nivel literal. Entonces, me va a llevar a hacer más un proceso de investigación. ¿En qué momento? En el momento que yo lo vea adecuado. Muy bien. Hasta ahí hemos de alguna manera analizado, disgregado, ¿no es cierto? Desmenuzado el texto. Miren, son preguntas extrapolares. He hecho traducción,
¿Por qué? Porque he tenido que saber qué significan algunas palabras. He hecho interpretación porque he relacionado ideas, ¿no es cierto? Y ahora estoy extrapolando. ¿Qué quiere decir eso? Voy a asumir, ¿no es cierto?, una idea en base a todo lo que acabo de analizar. Entonces, la pregunta es, si el autor tomara, miren, tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, ¿qué es lo que hemos afirmado? Que necesitamos investigación para responder a preguntas, ¿no?, que me lleven a investigar conocimientos que yo desconozco. O sea, hay fruto de una investigación. El conocimiento tiene que ser fruto de una investigación. No es un conocimiento así fuera de, no, vamos a decir, improvisado, vamos a decir así, no, sino todo tiene su proceso. Muy bien. Si el autor tomara como punto de partida lo contrario, ¿qué es lo contrario a lo que el autor dice? Que no se realiza investigación, que no se realiza preguntas, que no hay conocimiento nuevo. Eso sería lo contrario, ¿ya? Si el autor Respuesta la tomara C. como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces se podría decir que el conocimiento es fruto del azar, el problema es base de la investigación. Esto nos está diciendo que sí es cierto. Esto sí nos está diciendo. Esto sí está afirmándose en el conocimiento es absoluto. ¿Ah? Sí, Sin preguntas no hay investigación. Eso también nos está diciendo, ¿ya? La investigación es importante, pero prescindible. También nos está diciendo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo contrario que el autor nos está diciendo? ¿Ustedes creen que el conocimiento puede ser fruto, mejor dicho, que el conocimiento se podría tener un conocimiento sin investigación? ¿Ustedes qué dicen? Acá el autor nos dice que todo el proceso del conocimiento nuevo o relativo la C. es fruto de un proceso de investigación, ¿ya? Con preguntas, que a partir de las preguntas se van generando los conocimientos. O sea, es un proceso planificado, ¿ya? La investigación es un proceso planificado por etapas, ¿ya? No se da de manera improvisada, sino se da de manera planificada, de manera consensuada, de manera organizada. Entonces, eso es lo que afirma el autor. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario? ¿El conocimiento es producto La del C. azar? ¿Por qué dice, profe, que el conocimiento es absoluto? ¿Por qué? ¿Cuál es su Porque deducción? dentro del texto nos dice que el conocimiento es un concepto relativo. Entonces, su Ah, antónimo sería absoluto. usted ha hecho un análisis más fácil que yo, maestro. Yo me he matado por hacerle la explicación y al final usted ha buscado un punto de apoyo. Claro, ¿no? Su antónimo, obvio. Claro que sí, profe, está bien lo que he hecho. ¿Se está dando cuenta? Muy bien, hemos hecho todo un proceso de análisis, pero el profesor ha buscado la parte más, la palabra clave en este caso. Ya, pues, efectivamente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, profe, le felicito. Nos ha dado una estocada, sí. Pero bueno, siempre es necesario hacer un análisis de todo lo que contiene el texto. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profe. Texto número 8. Acá estamos. La internacionalización es el fenómeno más dinámico de la vida contemporánea. Ah, miren, ¿ah? Es como decir la globalización, ¿no? La internacionalización es el fenómeno más dinámico de la vida contemporánea, o sea, de la vida de hoy, ¿ah? De estas épocas, de estos momentos, ¿ah? Es decir, miren, ¿ah? La erosión. ¿Qué significa erosión, profes? ¿Qué significa erosión? ¿Qué significa erosión? Desgaste. Ya está, muy bien. La erosión de la vieja idea
¿ya? De soberanía que sirvió de cimiento a los estados modernos, ¿ya? Es decir, la erosión de la vieja idea de soberanía que sirvió de cimiento a los estados modernos. Idea número 1. Estos, ¿ya? Hoy conservan sus banderas, los estados modernos, sus ritos y ceremonias, pero la nacionalidad es cada vez más un espejismo. Un espejismo. Pues en realidad en sus economías, en sus relaciones diplomáticas y en sus grandes decisiones políticas, así como en el control que ejercen sus gobiernos sobre sus empresas y ciudadanos, el factor internacional suele ser decisivo. Ya está. A pesar de todo, el factor internacional suele ser, a pesar de vivir su propia nacionalidad, ¿ya? La soberanía, con la excepción de un puñado de muy poderosas naciones, aún ellas cada vez menos, es algo que solo se ejerce en lo secundario y adjetivo. Pero en lo fundamental de la vida de los países es cada vez más una ficción, en entredicho con la realidad en la que prevalece la interdependencia. Esta mediatización, quiere decir, esta mediación, ¿no es cierto?, de la soberanía comenzó siendo obra del comercio y las finanzas, pero ahora abarca también la cultura, la política y va extendiéndose de manera inexorable, de manera inminente, aunque no lo queramos, aunque haya políticas que detengan eso, pero sin embargo se fluye, ¿no es cierto? Es una consecuencia y va extendiéndose de manera inexorable a todas las formas de la actividad humana. Ay, miren, qué bonita lectura. Miren, otra vez, vamos a leer otra vez. Fíjense, inclusive hasta es una información para todos nosotros. Hoy en día, maestros, hablamos de internacionalización, también le llamamos globalización, ¿no? Entonces, dice que esa internacionalización es un fenómeno que cada vez está más dinámico. ¿Qué quiere decir? Se da más, es más fuerte, ¿ya? La internacionalización, ¿ya? Es decir, la erosión de la vieja idea de soberanía. Quiere decir que esa idea de antes cuando hablábamos de soberanía, hablábamos cerrado, ¿no? Nuestra soberanía es de nosotros, ¿no? Nuestra cultura es de nosotros, ¿no? Nuestro turismo es de nosotros, nuestra casa, nuestro conocimiento es de nosotros, lo que sabemos es de nosotros, ¿no? Eso es, soberanía es poder de uno, ¿no? Lo que uno tiene, ¿no? Entonces dice que la internacionalización es el fenómeno más dinámico de la vida contemporánea, es decir, la erosión de la vieja idea, o sea, ese surgimiento de esa idea de soberanía que sirvió de cimiento a los estados modernos, ¿ya? O sea, la internacionalización tiene mucho que ver con la soberanía. Muy bien. Estos, o sea, los estados de hoy en día, ¿no? Los estados modernos, hoy conservan sus banderas, sus himnos, sus ritos, ceremonias. Eso es soberanía. Pero la nacionalidad es cada vez un espejismo, o sea, cada vez va desapareciendo. ¿Ya? Pues en realidad en sus economías, en sus relaciones diplomáticas y en sus grandes decisiones políticas, así como en el control que ejercen sus gobiernos sobre sus empresas y ciudadanos, el factor internacional suele ser decisivo. Maestros, hoy en día, el país que no abre sus fronteras al mundo se queda atrás. Si nosotros no compartimos lo que sabemos, lo que tenemos con los demás, nos quedamos. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que las empresas, ¿por qué hablamos de libre comercio, de convenios con otros países? Eso es lo que está hablando ahora, ¿ya? Así como el control que ejercen sus gobiernos, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Otra situación ya. Ejercen sus gobiernos sobre sus empresas y ciudadanos, el factor internacional suele ser decisivo. Hoy en día los chicos
ya no solamente piensan en tema país o en tema de su lugar de origen. Ahora ellos ya piensan salir, ¿no? No porque quieran huir, o puede ser, ¿no? De sus casas, sino porque esta posibilidad de tener estas experiencias y ser mejores profesionalmente hablando o mejores personas, no lo sé, en lo que ellos crean, este, el factor internacional es importante, ¿ya? Más aún con la tecnología, ¿ya? La soberanía, miren, con la excepción de un puñado de muy poderosas naciones, claro, los que quieren seguir no, dominando, ¿no? Y aún cada vez menos, ellas son cada vez menos, es algo que solo se ejerce en lo secundario y adjetivo, ¿no? Pero en lo fundamental de la vida de los países es cada vez más una ficción en entredicho que una realidad en la que prevalece la interdependencia. Ya, o sea, ya no podemos depender de nosotros mismos, sino que ahora las empresas, todo lo que el país, todo lo que un país pueda tener, lo pueda ofrecer al mundo, eso genera ¿qué cosa? Genera también ganancias, ¿no? Genera dinamicidad de la economía. A eso se refiere. Esta mediatización de la soberanía comenzó siendo obra de comercio. Primero se hicieron los tratados de libre comercio, ¿no? Pero ahora abarca también la cultura. Miren la gastronomía, la cultura, ¿no? El Cusco en esta pandemia se ha visto reflejado en una situación tan terrible porque la base de su economía era el turismo y lamentablemente ahora es prácticamente una ciudad muerta, ¿ya? Porque mucho de los negocios de las empresas se han paralizado. Entonces, miren, abarca también la cultura, la política y cada vez va extendiéndose de manera inexorable a todas las formas de la actividad humana. Educación, por ejemplo, ya, ¿no? Ahora es más fácil hacer cursos virtuales online, ¿no? Con universidades de otros lugares del mundo, por ejemplo, ¿ya? Los chicos también. Entonces, la internacionalización ya se ha dado, ¿no? En todos los rubros de tema país, ¿no? Eso no significa que dejemos de ser soberanos, por supuesto que no. Ahí habría una política de control del gobierno, ¿no? Del Estado, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿ya? Pero acá el tema es la internacionalización. Veamos la pregunta, ya como lo hemos desglosado, ya lo hemos analizado, vamos a ver. Pregunta, ¿qué lograría la humanidad si la internacionalización prospera? A ver, la felicidad contemporánea más completa, desterrar todas las diferencias raciales, eliminar toda clase de conflictos sociales, la mejor garantía contra las conflagraciones, erradicar la agobiante pobreza de los países fronterizos. A ver, maestros, vamos a ir viendo, ¿ya? Es una pregunta que demanda no solamente traducción. Hemos traducido, hemos identificado conceptos de algunas palabras, hemos interpretado algunas frases, algunos, ¿no? Algunas unidades oracionales. Sin embargo, acá ya nos está pidiendo, mira, ¿qué lograría una posición, ¿no? Pero esa conclusión tiene que estar también en relación al texto, ¿ya? Muy bien. La felicidad contemporánea más completa, pero en algún momento no nos han hablado más de soberanía. Entonces, esta no es, ¿ya? Desterrar todas las diferencias raciales. Lógico, la internacionalización hace que cada vez, pues, se deje de lado esas situaciones raciales, pero en el texto no nos hablan todavía de eso. Ya nos han hablado nos ha hablado de empresas, de economía, de política, pero del tema étnico no nos han hablado, ¿no? Entonces la A, la B, la descartamos. C, eliminar toda clase de conflictos sociales, tampoco nos han hablado de eso. La mejor garantía contra las conflagraciones. ¿Qué significa conflagraciones? A ver, ¿qué significa conflagraciones, maestros? A ver, ¿qué significa la palabra? Puede ser que ahí esté la respuesta, pero si yo no sé el concepto de conflagraciones, puede ser que dé otra respuesta. Vamos a dejarlo ahí un ratito.
erradicar la agobiante pobreza de los países fronterizos, no nos han hablado de ese tema. Lo más lógico que sea la letra D, pero no sabemos qué significa la palabra conflagraciones. A ver, Conflicto, es un conflicto, una guerra. exacto, un problema, ¿no es cierto? Un conflicto, ¿ya? Entonces, la mejor garantía contra las conflagraciones. Ahora, extrapolando, ¿no es cierto? La corriente internacionalista prospera, ¿no es cierto? Nos lleva también a qué? A que la tendencia de la internacionalización, en este caso, va a prosperar. Por lo tanto, la humanidad habría logrado mejor garantía, ¿no es cierto?, contra las conflagraciones, contra las guerras. ¿Por qué? Porque los países van a comenzar a hacer alianzas, ¿no? Y fruto de esas alianzas, ¿no es cierto?, eh, va a evitar, ¿no es cierto?, las guerras, los conflictos, ¿no es cierto? Y está pasando. Fíjense con lo que ha pasado con, con las vacunas, maestros. Rusia, un país con características políticas, económicas determinadas, ¿no es cierto? Eh, Vamos a decir, ha ofrecido, ¿no?, directamente a países con características comunes de su política, de su economía, ¿no? Ha ofrecido la vacuna y por esa relación que existe entre estos países, pues se ha generado, ¿no es cierto?, estas ventas de estas vacunas directamente y a precios módicos. Entonces, estos convenios internacionales, ¿no es cierto?, han provocado estos contratos. Igual, ante conflagraciones mundiales, ante guerras, posibles guerras, qué sé yo, ¿no es cierto? La mejor garantía va a ser la internacionalización, va a ser este establecimiento, ¿no es cierto?, de estos contratos, de estos convenios, ¿no? ¿Para qué? Para evitar guerras, que son conflagraciones, para evitar de repente algún tipo de dominación o qué sé yo, de invadir alguna situación dentro de un país, solamente por el hecho de tener esas alianzas, esos convenios, esta internacionalización. Por ejemplo, en algunos países en Europa, ¿no?, el uso del Internet es como respirar. O sea, ya es política ya de Estado, ya normal. Es como gozar de la luz del sol. O sea, ya ni uno ya ni paga porque ya es un derecho, por decir, ¿no? Y todos los países que se han acogido a ese convenio, pues gozan de ese derecho, por decir, ¿no? Entonces, la mejor garantía que lograría la humanidad si la internacionalización prospera, si se sigue dando, va a ser evitar, ¿no es cierto?, ¿no?, estas conflagraciones, estas guerras, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la letra D, ¿ya? Muy bien. Ok. Y eso lo hemos hecho, eso no está en el texto, pero eso sí lo hemos podido deducir, ¿no? Lo hemos podido inferir después de haber hecho la traducción, la interpretación. Eso es responder una pregunta extrapolar. Acá estamos, en el mismo, en el mismo texto. De acuerdo al texto, ¿cuál de las predicciones es la más acertada? Cuando yo digo predicciones, ¿a qué me refiero, maestros? Augurios, ¿no? ¿Qué es lo que podría venir, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder en el futuro? A ver, ¿qué es lo que podría suceder en el futuro? ¿Parte de la humanidad gozará de libertad plena? Podría ser. Sí, podría ser. Pero habló de soberanía, ¿ya? En cuanto a empresas, a economía, política. Directamente como libertad, no habló, ¿no?, en el texto. La internacionalización posibilitar la paz absoluta. Podría posibilitar la paz, pero no absoluta, ¿no? Podría evitar, por ejemplo, podría haber conflictos internos, pero sin embargo, eso no es fruto de la internacionalización. Por ejemplo, ahorita en el Perú está habiendo conflictos por la vacuna, porque quizás no se ha hecho un contrato adecuado, ¿no? Entonces,
no, este convenio, ese contrato que han hecho con estos productores de estas vacunas, no está garantizando en el Perú, por ejemplo, la paz absoluta, ¿no? Está habiendo conflicto, por ejemplo, por decir, ¿no? Por hacer un ejemplo así real. ¿La integración latinoamericana será una realidad? Podría ser, pero la internacionalización no solamente se da a nivel de latinoamericana, sino se da a nivel mundial. Entonces, esta respuesta no es completa. O sea, tiene sentido, pero no es completa, ¿ya? Las autoridades, las A autoridades ver, gubernamentales serán prescindibles. La interdependencia frustrará la modernización social. A ver, de todas estas, maestros, de todas estas, directamente no hay una, vamos a decir así, que sea la respuesta definitiva, pero hay una que se acerca más y que tiene coherencia. Vamos a volver a leer. Parte de la humanidad gozará de libertad plena, parte, no, pues, si es internacionalización será para que todos, ¿no? Entonces, esta parte ya elimina la respuesta. La internacionalización posibilitará la paz absoluta. Puede posibilitar la paz, pero no de manera absoluta. Ya está. La integración latinoamericana será una realidad. Sí, podría ser, ¿no? Vamos a poner, sí, en este caso, a ver, vamos a regresar al texto un ratitito. Es decir, la oración, espejismo, no habla directamente de un factor geográfico, vamos a decir, pero sí la integración latinoamericana sería una realidad, podría ser como una respuesta probable. Le vamos a poner así, a ver, ¿las autoridades gubernamentales serán imprescindibles? ¿Serán prescindibles? No, al contrario. Las autoridades gubernamentales van a ser los que de alguna manera van a posibilitar esta internacionalización. Acuérdense, por ejemplo, que en este contrato de las vacunas se hace de gobierno a gobierno. Entonces, eh, el factor autoridad es importante, pero bueno, en este caso la actuación ya dependerá de muchos otros factores, ¿no? Pero las autoridades gubernamentales serán prescindibles, no, al contrario, ¿ya? La interdependencia frustrará la modernización social, no tiene nada que ver. Entonces, la respuesta que más acerca sería la integración latinoamericana será una realidad. Pero la respuesta más, vamos a decir, más exacta sería la integración mundial, ¿no? Pero la internacionalización, si es a nivel de Latinoamericana o América, sí va a posibilitar, ¿no? Una integración. La internacionalización latinoamericana sí, en este caso, posibilitará la integración, ¿ya? Esa como una respuesta extrapolar, ¿ok? Esa sí la vamos a subrayar. Como aquella respuesta que más se acerca, porque las otras carecen, ¿no? No están en relación al texto. Ok, hasta ahí hemos visto, maestros, preguntas con este tipo ¿no? Ya sean de traducción, de interpretación y de extrapolares, ¿ya? Y hemos visto en cada una que simplemente responden a lo que son niveles literal, inferencial y crítico. Sin embargo, te pueden hacer la pregunta, una respuesta extrapolar a la siguiente sería, ¿y tú qué cosa es una respuesta extrapolar? Entonces, una respuesta crítica, ¿no? Interpreta la siguiente pregunta, ¿no? Entonces ya sabrías tú cuál es qué tendrías que hacer, ¿no? Sería una respuesta inferencial. Muy bien. Otra de las cosas que vamos a ir viendo son los antónimos contextuales. Dentro de los textos o de contextos oracionales, te van a pedir antónimos, sinónimos, analogías, pero por esta vez vamos a ver los antónimos contextuales ya para terminar, ¿ya? Son 9 antónimos contextuales, son facilísimos, inclusive lo podemos hacer, son antónimos muy básicos, pero de todas maneras que es necesario que
que lo reforcemos. Muy bien. Pregunta número 1. Convenio, está subrayado, con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. A ver, esta palabra, no, en este caso sería el convenio. El convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. ¿Con qué otra palabra antónima? Fíjense, es antónimo, ¿ya? No es sinónimo. Antónimo es una palabra opuesta, diferente en significado, ¿ya? Entonces, ¿con qué otra palabra la reemplazaríamos? La sustituiríamos. ¿Cuál sería el antónimo que sustituiríamos a convenio? Yo les voy a decir, convenio significa acuerdo. Desacuerdo. ¿Ya? Exacto. Entonces la respuesta es desacuerdo. ¿Se dan cuenta? Convenio es acuerdo, ¿ya? Convenio es acuerdo entre entre dos o más partes, entre dos entidades, ¿no? Entonces, si me piden antónimo, no se vayan a confundir. Palabra opuesta, ¿ya? Ok. Otras podrían convenio, si fuera sinónimo, sería tratado. ¿Ya? Muy bien. Ok, segundo marco conceptual. El expositor era un erudito de la materia y aclaró toda duda. Un erudito es una persona instruida en varias ciencias, es un experto, ¿ya? Es una persona que conoce con amplitud los documentos, ¿no es cierto?, de un área, de un tema, no lo sé, ¿ya? ¿Cuál sería su antónimo de erudito? Erudito es un experto, es un conocedor, es un instruido, es un estudioso, ¿ya? ¿Cuál sería el antónimo de erudito en este La caso? B. Ignorante. Muy bien, profe. Ignorante, muy bien. En los negocios es lícito realizar bookmaking, ¿ya? La palabra lícito es aquello que está dentro de lo legal, ¿no? Que se atiene por la ley, ¿no? Que está de acuerdo con la razón, ¿ya? Entonces, La D. lícito, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La D. La D. Ilegal. Muy bien, profe. Muy bien, ilegal. Muy bien. Es capaz de aglutinar a la gente más dispar. O sea, aquella gente que no confluye, no está de acuerdo, ¿no? Aglutinar quiere decir unir, ¿ya? Aglutinar quiere decir aunar, reunir. Separar. Ahí está. Muy bien, maestra. Estamos hablando de antónimos, ¿ya? Fíjense, aglutinar. Pónganlo en su chipcito mental, por favor. Lícito, aglutinar, ¿no? Convenio, erudito, ya estamos ya aprendiendo ya las definiciones o los conceptos de estas palabras. 5, a ver. Esta sí la van a hacer sin necesidad de que yo les diga el concepto. Tenía curiosidad por saber qué le iban a regalar por su onomástico. Tenía curiosidad por saber qué le iban a regalar por su onomástico. Curiosidad es deseo de saber, es averiguar una cosa, deseo que tiene una persona de conocer, ¿no? O averiguar un asunto, ¿no? Todas las personas somos curiosas, ¿no? Queremos saber, ¿no? Queremos saber, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antónimo de curiosidad? Yo me preocupo por saber, ¿no? Por hacer, ¿no? Algo. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de curiosidad en este caso? Averiguar, no creo. Sorpresa, descuido, estupefacción. Estupefacción es estar absorto, ¿no?
es atónito, ¿no? Como decir, sorprendido, ¿no? Indiferencia. La respuesta sería indiferencia. ¿Por qué? Curiosidad es querer saber, importarme por las cosas, hasta a veces hasta llegar al chisme, por decir, ¿no? Las personas somos curiosas, hasta decimos somos chismosas, ¿no? Entonces, me intereso por algo, ¿no? Lo contrario sería no interesarme, ser indiferente, no me interesa, ¿no? Y la indiferencia sería su antónimo. Ok. Siguiente. La diversidad sociocultural de un país es considerada positiva para su desarrollo. Diversidad es sinónimo de variedad, ¿no? La profesora, homogeneidad. Exacto, muy bien, maestra. Fíjate, ¿ah? Ya tienes que en tu chipcito mental, diversidad, homogeneidad, antónimos. ¿Y qué significa diversidad? Variedad de cosas, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien. 7. Algunos científicos afirman, a ver, maestros, a ver, la letra E. Algunos científicos afirman que la marihuana es nociva para la salud. La La B. palabra nociva es perjudicial. La respuesta sería Benéfica. benéfica, beneficiosa, ¿no? También es otra forma de expresar, ¿no? Muy bien, maestras, muy bien. Su posición política hacía que ganara adversarios con facilidad. La palabra adversarios hace referencia a competidores, ¿no? Pero que aspiran lo mismo, ¿ya? Tú tienes tu adversario, políticamente es tu adversario, también porque quiere ser alcalde como tú, o sea, quiere lograr lo mismo, es tu competidor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Amigos. No, adeptos, ¿ya? Adeptos, maestra, la palabra adeptos es un compañero que tiene tu misma posición, pero un adversario es tu contrario, ¿ya? Es tu contrario. En cambio, un adepto es tu compañero, tu común, ¿ya? Ok, eso también hay que ponerlo en nuestro vocabulario, ¿ya? Hay consenso universal. Consenso significa acuerdo, ¿ya? Acuerdo. Hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición. Entonces, la D, profesora. Claro, pues. Obvio, ¿no? Desacuerdo. Muy bien, maestros. Muy bien. Así vamos a hacer un poquito también de contenidos de antónimos contextuales. Ahora hemos visto un tema un poquito así para análisis. Creo que podríamos hacer como una evaluación y decir que nos falta un poco más sobre lo que es las preguntas de cuestiones críticas, ¿no? Extrapolares, ¿ya? Entonces, hasta ahí, un poquito más de ir repasando. Vuélvanlo a hacer, maestros, ahora que ya tienen la respuesta. Vuélvanlo a hacer. Siempre hay palabritas que es necesario que conozcamos su significado, ¿ya? Que se pueden presentar en como que también en otros textos, ¿ya? Muy bien. Creo que ya es la hora. Hemos terminado. Gracias, profe Rufo. Yo inmediatamente le voy a enviar el PPT que hemos hecho para que lo puedan los maestros también tener y saber las definiciones de este tipo de preguntas. Muy bien. Sí, maestra Zaida, muchas gracias. Ya hemos compartido ya el PPT, entonces vamos a... Ya. Sí, ya hemos compartido ya. Más bien agradecerte por la brillante presentación, como siempre lo hace usted, y seguiremos continuando. Gracias, profe. Ahora estamos haciendo más práctica porque eso es lo que los profes habían pedido. En algunas es más fácil, en algunas son un poquito más difíciles los textos. Vamos a ir combinando los tipos de textos.
¿ya? Para que también así vayamos aprendiendo nuevas palabras de repente. ¿Ya, maestro? Muchas gracias, profe. Gracias, profes, que les vaya muy bien. Un lindo inicio de año escolar y Buenas noches, a maestra. poner todos de Buenas nuestra noches. parte. Que nos vaya Hasta muy bien miércoles, este año. Gracias, profesora. Que nos vaya muy Buenas bien noches, este año. cuídese. Gracias. Ustedes Buenas también, noches cuídense, a por todos. favor, Gracias. cuídense. Gracias, profe Rufo, nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches, maestra Zaida. Buenas noches con todos. Buenas noches.